Hola, gracias por unirse a este webinario. Mi nombre es Sergio Bando Quintero y soy un ingeniero de aplicaciones en MathWorks. El día de hoy hablaremos sobre 21 más funcionalidades en MATLAB que pueden empezar a usar ahora mismo en su trabajo de día a día y que en muchos casos le van a ayudar a ser más eficiente y productivo con el uso de nuestro software. Para comenzar, vayamos directamente a MATLAB. Aquí tengo una app que me va a ayudar a mantener un listado de las funcionalidades que vamos a ir viendo el día de hoy. En nuestro día a día, todos utilizamos el editor de MATLAB para ejecutar código y en muchos casos compartir la solución a un problema con colegas, profesores, clientes, etc. De esta manera, un script no es solamente comandos, pero también un modo de comunicación. ¿Cuántas personas se han visto obligadas a explicarle a alguien paso a paso cómo correr o ejecutar un código? Desde el 2016, esto es mucho más fácil utilizando el Live Editor de MATLAB. Nuestro código luce así. Aquí se analiza la ocurrencia de terremotos alrededor del mundo. Mi colega que escribió el código me muestra texto con formato, hipervínculos y de hecho imágenes embebidas que me ayudan a entender el contexto del análisis. Igualmente me muestran ecuaciones relacionadas al análisis que se está llevando a cabo y así me es mucho más fácil entender lo que está ocurriendo. Pero no es solamente texto, es código de MATLAB que puede ser modificado y ejecutado y en donde los resultados son mostrados directamente aquí de forma interactiva. Voy a cubrir algunos de los alcances de Live Editor, pero para aprender más, los invito a que busquen directamente en nuestra página web la palabra clave Live Editor o en la documentación de MATLAB pueden buscar las palabras LiveScript para aprender mucho más sobre los alcances de este entorno. En este gráfico se muestra la ocurrencia de terremotos en ciertas ubicaciones alrededor del mundo, basado en la longitud y la latitud. Pueden ver cómo el código es generado basado en las interacciones que estoy llevando a cabo y si quiero que estos cambios sean permanentes, puedo agregar este código directamente a los comandos que ya tengo listos. También puedo extraer este gráfico en una ventana separada y automáticamente realizar el mismo tipo de ajuste como enfocar, mover y rotar el gráfico sin necesidad de cambiar de modo de uso como se hacía anteriormente. Para este tipo de datos georreferenciados sería más útil visualizar cada punto en un referencia a un mapa. Esto se ha hecho mucho más sencillo directamente desde MATLAB, con soporte para visualizaciones de datos geográficos. Miremos una de estas funciones que se llama GeoBubble. GeoBubble nos muestra burbujas o círculos que referencian la magnitud de cada terremoto encima de un mapa de todo el globo. Estas capacidades y muchas otras complementan lo que ya ha existido por muchos años en nuestro Mapping Toolbox. Si quieren ver otros ejemplos de estos gráficos, los invito a que visiten la documentación. En el entorno de Live Editor, como han visto, puedo ver mis resultados e iterar durante el análisis viendo los cambios de manera inmediata. En este gráfico estamos mostrando magnitudes entre 3 y 7.9, pero si quiero modificarlo voy a decir que el mínimo va a ser 5, ejecuto mi código y ahorita vemos los cambios reflejados. Tomemos un minuto para resumir lo que hemos visto hasta ahora. Discutimos cómo el Live Editor se puede utilizar para crear documentos interactivos que comunican mi análisis con ecuaciones, texto con formato e imágenes. Vimos cómo los resultados son embebidos en el script para poder interactuar con ellos directamente. Al extraer gráficos en su propia ventana, vimos que la interactividad está habilitada por defecto y además vimos algunos ejemplos de nuevos gráficos especializados que existen directamente en MATLAB. Continuamos con el mismo script que analiza eventos de terremotos alrededor del mundo. En muchas ocasiones queremos compartir nuestro código y aún mejor hacerlo de manera de que nuestros colegas puedan ejecutarlo fácilmente. En este gráfico podemos ajustar la magnitud que se refleja en el mapa, como ya lo vimos anteriormente, pero para que nuestro colega no se tenga que preocupar por el código en sí,
voy a agregar un control que se llama Numeric Slider. Ahora los cambios son realizados de manera interactiva y no tengo que preocuparme por el código en sí. Aún más efectivo es esconder el código para que todo se vea efectivamente como una calculadora o como un app. Una extensión natural de este concepto es exportar el script a otros formatos para que pueda ser accedido por fuera de MATLAB. Por ejemplo, si alguien que no es técnico o es un tomador de decisiones que no está interesado en el código en sí, pero prefiere ver un reporte con los resultados, aquí vemos cómo exportar a formatos comunes como PDF, documento Word o hasta LaTeX. Este reporte refleja todo el análisis que llevamos a cabo con la documentación y las visualizaciones que generamos. Naturalmente, este reporte es estático, aunque puede ser generado automáticamente con cualquier cambio que hagamos. Para crear un app más complejo y más flexible que cubra el flujo de trabajo completo, ¿por qué no creamos un app? Usando el entorno de App Designer, podemos diseñar interfaces de usuario para que nuestros colegas puedan usar todas las capacidades de nuestro análisis. En este ejemplo, usamos diferentes componentes para habilitar el acceso a fechas o rango de fechas, cambiar los atributos de los datos que se visualizan, por ejemplo, la magnitud de los terremotos o la profundidad en la que ocurren, y se habilitan diferentes pestañas para visualizar los datos como lo hicimos anteriormente o con otros tipos de gráficos como nubes de puntos o simplemente un tabulado que refleja o que nos muestra los datos que fueron visualizados. App Designer es parte de MATLAB y es el entorno para construir y compartir aplicaciones interactivas. A la izquierda vemos componentes que se integran al Canvas simplemente arrastrándolos. Veamos cómo traer, por ejemplo, un listado y colocarlo en el app que ya habíamos creado. Al pasar de la etapa de diseño a la etapa de programación, vemos que el código es generado automáticamente y lo único que tenemos que hacer es agregar el código responsable por la funcionalidad que quiero presentar a mis usuarios al interactuar con los componentes que agregamos al Canvas. Cuando termine el diseño, App Designer me provee diferentes opciones para compartir el app que hemos creado. Por ejemplo, puedo empaquetar la aplicación con todos los archivos necesarios para que otros usuarios de MATLAB la puedan instalar y correr en sus propias máquinas. Aún mejor, puedo utilizar el MATLAB Compiler para generar un ejecutable independiente de licencia y que ya no requiere tener MATLAB instalado. Las posibilidades aquí son un poco más flexibles, ya que también puedo correr estos apps directamente en un navegador como Google Chrome si escojo empaquetarlo como un web app. Cualquier persona en mi organización con acceso a mi servidor web puede utilizar estas capacidades de mi aplicación. Lo que estoy mostrando es precisamente el app que creó mi colega y que acabamos de utilizar, pero ahora está corriendo directamente en un MATLAB Web App Server conectado a Google Chrome o a mi navegador de preferencia. La interacción es bastante similar y las capacidades que le puedo ofrecer a mis usuarios no están limitadas ya a que ellos tengan MATLAB instalado. Resumamos lo que hemos visto. Hablamos de cómo crear documentos interactivos a través de controles directamente en el LiveScript y cómo esconder el código para poder exportar nuestro script como un reporte en PDF o Word. Naturalmente vimos cómo crear interfaces de usuario que nos ayudan a diseñar apps que capturan mi análisis completo
y abriendo acceso interactivo a nuestros colegas, directivos, profesores, etc. Entre las opciones para compartir estos apps, vimos cómo MATLAB Compiler nos permite tomar estos apps y compartirlos por fuera de MATLAB para acceder a través de un navegador web. Ahora hablemos sobre trabajo con datos, no específicamente algoritmos para analizar datos, pero de igual importancia en algunos casos la parte más laboriosa, el preprocesamiento o preparación de datos. Veamos un ejemplo en el que queremos analizar datos relacionados al consumo de energía en una región, en este caso en el estado de Nueva York. Los datos están en un archivo de Excel. Y lo primero que queremos hacer es obviamente traer estos datos a MATLAB. El archivo contiene datos tabulados, más específicamente series de tiempo, porque hay una estampa de tiempo para cada región o para cada variable en mi tabulado. Si tuviéramos una colección de archivos o de imágenes, lo más recomendado sería utilizar algo como un data store. Pero como solo tenemos un archivo de Excel, vamos a utilizar una función que se llama readTimeTable. Esta función la utilizo con bastante frecuencia, pero como pueden imaginarse, algunas de las opciones se me pueden olvidar y me veo forzado, me veo obligado a ir a la documentación. Aquí vemos los function heads que me facilitan este proceso sin tener que dejar mi script y de hecho programar mucho más eficientemente utilizando la interactividad de las opciones de autocompletar. Voy a cargar mis datos como un timetable, ya que este es un contenedor especializado para datos con estampa de tiempo. Los invito a que visiten la documentación para que aprendan más sobre timetables, tables y otros tipos de datos. Esta ha sido un área de bastante inversión en MATLAB en los últimos años. Naturalmente, la primera vez que veamos un set de datos que no conocemos, inspeccionamos los valores, pero lo más natural es que busquemos visualizarlos rápidamente. En la pestaña de Plots, vemos todas las diferentes maneras de visualizar datos en el entorno de MATLAB. Al seleccionar algunos de los datos en mi espacio de trabajo, podemos generar visualizaciones interactivamente. Veamos este gráfico que se llama StackPlot. Este es uno de mis gráficos favoritos porque me permite ver todas mis variables al mismo tiempo y visualmente inspeccionar mis señales por datos atípicos, faltantes y para serie de tiempos como esta que estamos viendo ahora mismo. Todo se muestra en función de tiempo. También vemos que al generar el gráfico de modo interactivo, se muestra el sintaxis en la ventana de comandos. Regresemos a nuestro script para empezar a preprocesar los datos. Las columnas nos muestran el consumo durante el transcurso del día para cada condado en Nueva York. Si miramos una sola de estas regiones, vemos más claramente que hay algunos datos atípicos y valores iguales a 0, que para este set de datos representan datos vacíos o faltantes. ¿Cómo podemos limpiar los datos fácilmente? MATLAB ha introducido muchas funciones para este tipo de tareas. Por ejemplo, Standardized Missing me permite marcar todos los valores igual a 0 como datos faltantes. La función fillMissing me permite rellenar estos valores faltantes utilizando diferentes algoritmos, como es el caso de una interpolación lineal. Por favor, visitar la documentación para aprender más sobre esta y otras funciones relacionadas al área de preprocesamiento de datos. Todas estas funciones hacen parte de MATLAB y nuevamente fueron creadas para facilitar estas etapas de preprocesamiento y preparación de datos. Después de remover los datos faltantes, nos queda encargarnos de los datos atípicos. Esta línea de código hace precisamente esto. Sin embargo, este código luce algo peculiar, ¿cierto? Pero el resultado es lo que esperaríamos de este tipo de limpieza.
Se identifican los datos atípicos que están marcados con las X, se muestra o se resalta la señal original y nos muestra dónde se están rellenando estos valores atípicos. Si expando esta línea de código, vemos o encontramos un Live Editor Task. Estos tasks son como un pequeño app embebido dentro de mi código que me permiten explorar e iterar en ciertas tareas cotidianas. Vemos que tengo opciones que pueden ser modificadas para iterar en el algoritmo, ajustar los gráficos y muchas otras opciones. Adicionalmente, voy a mover el resultado del LiveScript a la derecha de mi ventana del LiveScript. Esto me va a ayudar a visualizar los cambios que estoy haciendo de manera más fácil. Vemos que el código está incluido, lo cual es importante para aprender y familiarizarme con estas funciones si en algún punto quiero hacer esto de manera programática. Esta y otras tareas están disponibles en este menú y la verdad es que todas estas utilidades han aumentado mi productividad cuando estoy trabajando en proyectos de analítica de datos. Por último, estas funciones que he creado puede que me sean útiles para el resto de mi análisis de datos, o si quiero que mi código sea más compacto, puedo tomar estas líneas de código y generar una función separada o una función local. Veamos cómo hacer esto. Voy a seleccionar todas estas partes de mi limpieza de datos y ahora usando este menú de Refactor voy a convertirlas en una función local. Como pueden ver, todo ahora está mucho más compacto, la función está encapsulada y el resto de la información se genera automáticamente. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Vimos cómo los function heads me muestran el sintaxis de mis funciones directamente desde el Live Editor. Vimos cómo hay contenedores específicos para ciertas tareas como series de tiempo y que estas funciones facilitan el análisis y representación de mis datos. StackPlot nos dio una manera de ver todas nuestras variables a la vez y cómo la pestaña de visualizaciones contiene diferentes maneras interactivas de graficar mis datos. En cuanto a la tediosa tarea de preprocesamiento de datos, vimos diferentes funciones creadas para facilitar esta tarea. Utilizamos el Live Editor Task para crear apps embebidos en nuestro código e iterar, probar y ejecutar tareas de limpieza de datos. Vimos dos capacidades más del Live Editor, una para ver nuestro código lado a lado con los resultados y otra para encapsular nuestro código en funciones usando refactoring. Esta y cualquier otra función puede ser incluida directamente en mi script. Quiero regresar brevemente al set de datos de consumo de energía para ir un poco más a fondo. ¿Cómo podemos ver tendencias o periodicidad en el consumo de energía? ¿Hay algún patrón? ¿Y cómo podemos encontrarlo? Para esto, quiero utilizar uno de mis apps favoritos, que facilita el análisis de señales en el espacio de tiempo y frecuencia. Como podrán imaginarse, esta es una tarea bastante común. Y con esto en mente, hemos creado casi 100 apps alrededor de nuestros toolboxes para cubrir esta y otras aplicaciones. En la pestaña de aplicaciones, no solo vemos apps creados por nosotros o nuestros colegas, pero muchas más apps para áreas como entrenamiento de modelos de Machine Learning, Deep Learning, procesamiento de imágenes, apps relacionadas al diseño y análisis de señales y sistemas de comunicación. Y aquí es donde encontramos el app que se llama Signal Analyzer. Voy a cargar los datos que acabamos de limpiar. Como vemos en el app, los datos son de tipo timetable, lo cual nos ayuda a ver cada una de las series de tiempo correspondientes a las regiones. Para esta región llamada Donwood, vemos un gráfico en espacio de tiempo y observamos la periodicidad acercándonos y navegando la señal. A la derecha, voy a visualizar los datos
pero ahora en el espacio de frecuencia. Aquí me voy a enfocar en el contenido de baja frecuencia. Agregando un par de cursores, podemos ubicar los picos más prominentes. El primero ocurre alrededor de 0.04 y el segundo alrededor de 0.08. Si tomamos estos valores de ciclos por hora y calculamos el recíproco, vamos a ver que la periodicidad corresponde a un periodo de 12 y 24 horas, lo cual es razonable a lo que esperaríamos en el consumo de energía en una ciudad. A pesar de que este proceso es simple e interactivo, es probable que queramos automatizarlo o que algunas personas prefieran usar todas las ventajas de trabajar directamente con el lenguaje de programación de MATLAB. En el Signal Analyzer App y en todos nuestros apps podemos generar código de MATLAB para automatizar y para personalizar estas tareas de análisis. Acabamos de ver cómo el Signal Analyzer App generó código que puedes utilizar para representar mis otras series de tiempo y llevar a cabo el mismo análisis espectral que hicimos de manera interactiva. En esta parte vimos cómo utilizar apps para facilitar tareas cotidianas y usamos el Signal Analyzer App en particular para análisis de frecuencia. Esta y las casi 100 apps que hacen parte de los productos de MATLAB hacen que el trabajo sea más eficiente y en muchos casos me atrevo a decir que más entretenido. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme saber en el chat. Cambiando un poco de tema, me gustaría mostrarles cómo trabajar con hardware. Más específicamente, tomemos un par de fotos utilizando mi cámara web. Utilizando la función webcam, MATLAB se comunica con mi cámara y así puedo tomar fotos rápidamente y trabajar con ellas en MATLAB. Mejor aún, veamos cómo podemos crear una secuencia de fotos. Subplot es una de las funciones más comunes para crear múltiples visualizaciones en un solo gráfico. Sin embargo, como no sé cuántas fotos quiero tomar, voy a utilizar una función llamada TileLayout para ir agregando foto por foto a mi ventana. Primero creamos una ventana para el TileLayout y después el comando IAmShow para agregar foto por foto a la figura que acabamos de crear. Si llamamos el comando nuevamente, podemos agregar más fotos y adjuntarlas a la figura existente. Después de agregar todas las fotos, podemos usar las propiedades de TileLayout para obtener una visualización con la personalización requerida. Por último, voy a agregar un título y nombre a los ejes, pero que sean globales para que encompasen ambos gráficos que contienen todas las fotos. Para los que han usado Subplot por mucho tiempo, los invito a que experimenten con TileLayout. Por último, en este ejemplo, creo que no quedó muy claro cómo puedo acceder a diferentes tipos de hardware directamente desde MATLAB. Veamos la documentación de Webcam. Como pueden ver, Webcam hace parte de un paquete de soporte. MATLAB trabaja fácilmente con diferentes tipos de hardware. Para crear estas conexiones solo necesitamos descargar estos paquetes. En el menú de Add-ons vemos el enlace para descargar Hardware Support Packages. Aquí encontramos cientos de funciones para extender las capacidades de MATLAB y Simulink y crear conexiones con nuestros dispositivos. Si quiero instalar uno de estos paquetes para un proyecto, es simple como darle clic a la opción que quiero instalar y nosotros nos encargamos del resto. En esta ventana no solo se da acceso a hardware, de hecho, el Add-on Explorer nos abre acceso a miles de aplicaciones, toolboxes, ejemplos y código creado por MathWorks y la comunidad de usuarios alrededor del mundo. Aquí puedo navegar todas las extensiones y utilizar o aprender más cómo se utilizan nuestras herramientas para resolver problemas relacionados a mis áreas de interés. El contenido es agregado directamente a mi instalación de MATLAB y puedo utilizarlo inmediatamente. Para resumir esta parte de nuestra charla, hablamos sobre conexión a hardware y utilizamos mi cámara web y la función TileLayout
para crear una secuencia de fotos. Utilizando las propiedades de esta visualización, modificamos los títulos y ejes de la gráfica. Por último, vimos cómo extender las capacidades de MATLAB utilizando paquetes de soporte, de hardware y miles de ejemplos y códigos creados por nuestros usuarios y accesibles desde el Add-on Explorer. Allí es mucho más fácil responder la pregunta, ¿será que alguien más está tratando de resolver el problema en el que yo estoy trabajando? Como pueden ver, ya llevamos más de 21 funcionalidades que espero los haya motivado a empezar a usarlas en sus labores. ¿Qué pasa si tengo código existente y quiero traerlo a una nueva versión de MATLAB para tomar ventaja de lo que hemos visto hoy? ¿Cómo sé que mi código va a funcionar? ¿Hay alguna manera de analizarlo sin tener que correr cada archivo uno por uno? Esta función Classify Blood Pressure fue escrita por una colega hace muchos años. Si abrimos el archivo y lo ejecutamos, podemos ver que se generan bastantes errores. En particular, este error se da porque no se encuentra la función que se está invocando. Estas líneas y estas marcas que vemos en el margen de mi código hacen parte del Code Analyzer. El Code Analyzer me muestra específicamente en dónde ocurrió el error y también me muestra en color naranja las advertencias. Las advertencias generalmente están relacionadas a cambios que puedo llevar a cabo en mi código para mejorar su desempeño. Para facilitar este tipo de tarea, veamos el Code Compatibility Report o reporte de compatibilidad. Este lo voy a ejecutar directamente en todo mi directorio de manera interactiva. Vemos cómo se muestran los errores que encontramos anteriormente. Se indica en dónde ocurren, en cuál de las funciones en mi directorio ocurrió y puedo navegar directamente a las líneas de código. También me provee recomendaciones para mejorar el desempeño de ciertas funciones y actualizar mi código con el sintaxis correcto. Esta función Classify Blood Pressure Updated es la actualización de mi función basada en los errores encontrados. Veamos una comparación del código usando el Comparison Tool. Esta herramienta me ayuda a navegar los cambios que he hecho o que mis colegas han hecho y así tener la versión más reciente, quitando o mergiendo los cambios en mi versión. Podemos ver aquí cómo se señalan las diferencias, líneas de código que se han agregado o que se han quitado. Esto me lleva a discutir trabajo colaborativo, ya que es muy común que equipos trabajen con la misma base de código y quieran compartir y colaborar entre ellos y ellas. ¿Cómo podemos ser más eficientes y organizar nuestros archivos, tareas, etcétera, de manera que alguien pueda tomarlos y ejecutarlos sin complicaciones? Esta es la motivación del uso de proyectos en MATLAB y Simulink. Con estos proyectos podemos gestionar y organizar nuestros archivos y llevar a cabo el manejo de carpetas, control de versión de fuente y análisis de dependencia y actualizaciones. Para esta presentación hemos creado un proyecto que precisamente hace esto. Agrega las carpetas necesarias para ejecutar mi código, me muestra las dependencias de todos los archivos y me permite definir qué carpetas se inicializan al abrir el proyecto. Para más información, los invito a que visiten la página web de proyectos en mathworks.com. En esta última parte, discutimos herramientas esenciales para mantener nuestro código y trabajar en equipo. Vimos cómo actualizar nuestro código utilizando el Code Compatibility Report, comparar archivos con el Code Comparison Tool y el significado de los colores rojo y naranja en el editor provenientes del Code Analyzer. Mostramos el uso de proyectos para manejar y facilitar el trabajo colaborativo. Me gustaría concluir esta presentación motivándolos a encontrar muchas otras capacidades utilizando los Release Notes. Leer los Release Notes
Es una excelente estrategia para mantenerse al día y ver todas las novedosas capacidades que se agregan en cada versión y que nosotros creamos con el propósito de hacer que nuestros usuarios sean más productivos al utilizar MATLAB. En los release notes podemos acotar el listado y enfocarnos en diferentes versiones, áreas de interés o toolboxes, y así crear un listado mucho más personalizado a mis necesidades. Por ejemplo, voy a enfocarme solo en el área de importe de datos. Voy a filtrar para las versiones del 19A en adelante. Y si quiero enfocarme en las incompatibilidades, también puedo hacerlo con esta marquilla. Con esto concluimos la presentación del día de hoy. 31 capacidades en total que necesita conocer e implementar en sus proyectos y que esperamos hagan su uso de MATLAB más eficiente y divertido. Por favor, visite nuestra página de mathworks.com para aprender más y mantenerse al día en todas las novedades, nuestros seminarios, tutoriales y ejemplos. No duden también en contactar nuestro grupo de soporte técnico con sus inquietudes y sugerencias.